Y 3. Hola, mi nombre es Cintia Beltrán. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. Y hoy veremos el tema de guías de estudio, de la materia de español para el sexto grado. Para eso nos apoyaremos de... David Espinosa Miranda. A ver, David, cuéntanos en qué año vas, cuántos años tienes. Voy en sexto y tengo 12 años. Muy bien, David. Bueno, pues, ¿conoces tú las guías de estudio? No, ¿No? Cuando tienes un examen muy importante, ¿qué es lo que tú haces para prepararte para ese examen? estudiar. ¿Estudiar? ¿Y qué estudias? ¿Agarras tu libro y te pones a checarlo o agarras tu libreta y ves tus apuntes o cómo? Mis apuntes y mis libros. Bueno, pues el día de hoy te voy a enseñar una técnica y una herramienta muy fácil que te va a servir a lo largo de tu vida para cuando presentes cualquier tipo de examen. Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo aprendernos todo o memorizarnos todo lo que hemos visto a lo largo de un ciclo o a lo largo del bimestre. ¿No te ha pasado que dices, ay, o luego te acuerdas que comiste el día anterior? ¿No te ha pasado? Sí. Y luego para aprenderte los temas entonces está un poco más difícil. Bueno, en nuestro libro de español, en este caso, como no lo tenemos, buscamos en la página del Conalitec y sacamos la lección. El propósito de aprender a estudiar las guías de estudio y elaborarlas es en prácticas sociales del lenguaje y es para que nosotros elaboremos nuestra guía de estudio a través del análisis de distintas preguntas. Es cómo lo vamos a utilizar en los cuestionarios, en los exámenes y además que reconozcas las funciones y características en estas evaluaciones. Puedes identificar distintas estrategias para ponerlas y estar al día. Bueno, pues primero, ¿qué te imaginas tú que debe de llevar una guía de estudio? No, información. Puede ser de alguna materia o de muchas materias, ¿verdad? Ok. Bueno, pues te voy a hacer unas preguntas. En los exámenes que realizas durante el ciclo escolar, las preguntas buscan obtener información de los conocimientos que has adquirido en las asignaturas, ¿no? Luego, ¿cómo te preparas para resolver con éxito los exámenes? Estudiando y leyendo mis apuntes. Muy bien. Bueno, para iniciar con lo que es nuestra guía de estudio, aquí no nos vamos a librar de la ortografía. ¿Sabes por qué? Porque para iniciar una pregunta, ¿qué necesitamos? Puntos, comas y signos de interrogación. Ajá, muy bien. Vamos a abrir nuestras preguntas ¿con qué? Con un signo de interrogación. ¿Y sabías que existen muchos tipos de preguntas? Bueno, pues te voy a enseñar hoy algunas de estas. La primera son las preguntas cerradas, que por lo regular las usan por las entrevistas o vienen también en nuestros exámenes. Y estas generalmente suelen contestarse con un sí y con un no. ¿Con qué se contestan estas preguntas? No. ¿Sí o no? Puedes elegir solo una para cuando las contestes. Y estas pueden ser utilizadas, por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿ya comiste? ¿Tú qué vas a responder? Sí. Sí. ¿Ya hiciste tu tarea? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirven las preguntas cerradas? Para limitarnos a contestar sí o no. Y son utilizadas en entrevistas. Luego, las preguntas de opción múltiple. Estas sí las debes de conocer. Por lo general las vemos mucho en nuestros exámenes. Y tienen incisos A, B, C, D, o puede ser inciso 1, inciso 2, inciso 3. Y aquí ya, por ejemplo, van a venir una pregunta. ¿Cómo es
la fórmula para describir la altura. Y ya aquí te puede venir inciso A, base por altura sobre 2, inciso B, base por altura, y puede ser que te vayan a poner una muy similar, o base por altura sobre 4, o base nada más por altura. Y ya de estas tú vas a elegir la que sea la correcta. En este caso podría ser, a ver, la fórmula para resolverlo de base por altura. Para sacar el área, base por altura sobre 2. Y ya, pues vamos a seleccionar el inciso. Más adelante vas a ver estos tipos de preguntas y vas a ver cuando hagas tu examen de admisión a la prepa. Van a venir muchas de estas, de opción múltiple. Luego, las preguntas abiertas. Estas no pueden contestarse con un sí o con un no, o no hay una opción para que tú digas A, B o C. En esta son más extensas y tienes que dar cierto punto de vista tuyo. Una pregunta o un ejemplo de estas preguntas abiertas pueden ser ¿cuál es tu opinión? ¿O qué mejorarías en tu colonia? ¿O qué te gusta de la escuela? Por ejemplo, a ver, una pregunta abierta. ¿Qué opinas tú de las clases que tuviste en línea? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Te fueron divertidas? ¿Te fueron difíciles? Fueron divertidas. ¿Divertidas? ¿Sí te gustaron? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Clases en línea o clases presenciales? Clases presenciales. Sí, ¿verdad? Ves a más personas, compartes más con tus amigos. Bueno, ahora vas a contestar unas preguntas, ¿sí? Tengo algunos materiales por si necesitas y aquí hay más. Te las voy a dictar y tú las vas a ir escribiendo. Pregunta número 1. ¿Por qué debemos estudiar? Pregunta número 2. Ahora, con lo que sabes, ¿cómo te prepararías para un examen? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que contiene el cuestionario? Pregunta número 4. ¿En qué te quedaste? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que contiene el cuestionario? ¿Cómo diferencias unas de otras? Es así como vamos a saber qué pregunta la distingues de otra. A ver, ahora respóndelas. Me puedes ir preguntando si tienes dudas, ¿eh? Y acuérdate, aquí tenemos los tipos de preguntas.
pregúntame si te atoras, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿nos puedes leer las preguntas y tus respuestas, por favor? ¿Por qué debemos estudiar para no tener dificultades? Ujú. ¿Cómo te preparas en un examen? Estudiar los libros y sus apuntes. Ujú. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que contienen un cuestionario? Opción múltiple. Ajá. ¿Y cómo diferencias una de otras? Para las opciones múltiples, preguntas cerradas o abiertas. Ajá. ¿Y qué tienen de distintas estas últimas que nos acabas de decir? Aquí tú qué ves que tienen de distinto una pregunta cerrada a una de opción múltiple? Que las opciones múltiples vienen A, B, C, D. Ajá. Y ¿Los incisos? y en las cerradas viene sí o no. Ajá. Nada más nos tenemos que limitar a responder cierta cosa, ¿verdad? En las preguntas cerradas. Y a ver, en las abiertas. Las abiertas es cuando te preguntan cuál es tu opinión. Ujú. Y ya tú puedes decir todo, ¿verdad? Sin límite. Ok. Bueno. Ahora te voy a dar unos tips que te pueden servir para cuando hagas tus exámenes. Y estos son por especialistas. Ajá. Algunos especialistas en evaluación recomiendan considerar lo siguiente al resolver un examen. Primero, debemos de leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Ujú. Segundo, responder primero las preguntas que se consideran más sencillas, porque nos tenemos que apurar, porque muchas veces nos vienen los exámenes con un límite de tiempo. ¿Te ha pasado que tu maestra te dice, solo tienen 2 horas para contestar este examen? ¿Sí? Entonces, para no trabarnos y no perder el tiempo y contestar todo el examen, tenemos que iniciar con las que no sabemos y las que tenemos más sencillas. Ujú. Luego, tercero, en las preguntas cerradas, son estas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no correspondan a lo que se te pide. Ujú. Es decir, las que no tienen nada que ver con nuestro tema. Cuarto, en preguntas abiertas, que son estas, en donde damos nuestra opinión, debemos de reflexionar antes de hablar o antes de escribir. Quinto, reservar un momento al final para hacer una revisión total de nuestro examen o de nuestra prueba. Es decir, ¿no te ha pasado que alguna vez dices, yo me acuerdo que esta como que no me deja seguro, no me deja tranquilo
creo que es esta. Entonces vas a checar tu examen y vas a decir, la cambio, esta es la buena y debes de darle una checadita. Luego, por último, asegurarnos de haber respondido el total de preguntas. Más adelante vas a ver tú o vas a presentar tú el examen Exani 1. Ese es para la asignación de una prepa. Entonces, en este examen vienen preguntas de opción múltiple. Para este examen nos van a dar una hoja de respuestas y en esa hoja de respuestas igual viene A, B, C o D. Entonces lo que tú vas a hacer es rellenar bolitas. Estos son igual de A, B o C. Y entonces te dicen que contestes todas las preguntas porque este examen se califica con un lector óptico, es decir, a computadora. Y si tú no contestas una pregunta, en automático tu examen se va a rechazar. Es por eso que debes tú de contestar siempre todo. Igual cuando una maestra te haga un examen y que no tenga pues que ver con un lector óptico. Tú debes de contestar todo y estar seguro de tus respuestas. Entonces, ¿tú qué tip aumentarías a esta lista que nos dan los especialistas en evaluación? ¿O a ti qué te ha servido para el momento de hacer un examen? A mí me ha servido que primero contestar las más sencillas. ¿Crees que tenga que ver lo que hayas descansado o que hayas comido para un examen? Sí. Sí, ¿verdad? Porque luego estás en clases y solo se te antoja comer. Luego imagínate. Entonces, le agregaríamos desayunar bien o comer bien y descansar, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de elaborar nuestra guía de estudio. Y la vamos a hacer de la civilización mesoamericana. Muy bien. Bueno, recuerda que debemos tener distintas fuentes de información para realizar nuestra guía de estudio. Lo que nos da el maestro, nuestro libro de texto y nos podemos auxiliar de internet. Y a ver, dale vuelta a tu hoja. Bueno, y los pasos que vamos a hacer, porque una guía de estudio no puede, o sea, puede ser nada más las preguntas, pero ¿sabes qué también nos puede ayudar? Los colores, o sea, marcar los temas más importantes. Podemos hacer un resumen. ¿Sí conoces el resumen? Podemos hacer mapas mentales y también podemos hacer cuadros sinópticos para sintetizar nuestra información. Ok, entonces ya elegimos nuestra asignatura o de lo que queremos que sea nuestra guía de estudio, la civilización mesoamericana. Vamos a explorar las lecturas, actividades y procedimientos relacionados con este tema. Para esto pues ya tenemos nuestro libro y vamos a ver ahorita el tema, ¿ok? Luego vamos a elaborar una lista de posibles preguntas. ¿A ti qué te gustaría o qué crees que venga en un examen de las culturas o civilizaciones mesoamericanas? Aquí nos podemos guiar porque tenemos un contenido. Por ejemplo, ¿qué es el rey de 12 años? ¿O cuánto tiempo se necesita para el cambio? Si realmente son los 12 años. Podemos poner cómo es que vestían. Puede venir en una pregunta de tu examen. ¿A qué se dedicaban los hombres y a qué se dedicaban las mujeres? Si tenían algún escudo o protección, en este caso, los jaguares. Puede ser cuál es la cultura madre, las civilizaciones que había, los jeroglíficos, qué significaban,
Ujú. ¿Qué más? ¿Qué ves tú interesante aquí? Mm, Por ejemplo, ¿cómo se pagaban ellos? ¿Sabías que se pagaban con el cacao? Esa era su moneda, entonces podemos poner ¿cuál era la moneda de las civilizaciones mesoamericanas? Ujú. Y ahí nos vamos dando idea de qué queremos que venga en... Ah, mira, aquí está lo del rey de los 12 años. Ujú. La música. Entonces nos vamos a ir dando una idea de las preguntas que queremos. En este caso ahorita solo vamos a escribir 5 preguntas. Ujú. Y aquí ya puedes hacer un cuadro sinóptico o por preguntas. En este caso vamos a hacerlas por preguntas, ¿vale? Y podemos poner abiertas, cerradas o de opción múltiple. Ahorita yo te voy a ayudar a hacerlas. Ujú. Entonces, ¿cómo se inicia la pregunta? por los signos de interrogación. Ajá, muy bien. A ver, pondremos número 1. ¿Qué pregunta quieres poner? Ahorita revisamos esto. A ver, ¿a qué se dedicaban las mujeres? En la civilización. Mesoamericana. Y aquí, pues como ya tenemos nuestra fuente de información, que es un libro, pues vamos a leer. Ujú. Las tareas fundamentales de la mujer en Mesoamérica consistía en tejer mantas, ya tenemos que era el tejido. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos mucha información. La preparación de los alimentos. La crianza de los niños. Y aquí nos dice, la mujer hilaba, cosía y cuidaba niños, que es la opción que ya tenemos. Ujú. Entonces, esta podría ser una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Ajá, una pregunta abierta. Ujú. O sea, yo te puedo decir, no necesariamente las preguntas son las opiniones, o sea, puedes contestar de otra manera. Ujú. Aquí puede ser lo que sabes tú. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de pregunta Abierta. Ajá, muy bien, porque yo puedo expresar, ¿verdad? A ver, pregunta número 2. ¿Cómo se transportaban
las personas en el estudio. En ese entonces. Ajá. Y ahora vamos a poner una pregunta de opción múltiple. O sea, esta lleva incisos. Entonces, inciso A. ¿Es inciso? Sí, muy bien. En el primero vamos a poner carros, coma, motos y canoas. Inciso B, en balsas, canoas y a pie. Inciso C, ninguna de las anteriores. Y ahora, para responder esa pregunta, en nuestro libro nos dice que existía la navegación en América. Pero esta era a través de balsas, canoas y que también se trasladaban a pie. Entonces, en nuestra pregunta, ¿cuál crees que es la correcta? Y la vas a poner de este color. ¿Qué inciso es el correcto? Muy bien, es el inciso C. El inciso B, donde dice a pie, en balsas y en canoas. Todo ese es un inciso. Muy bien. Pregunta número 3. A ver, esta la vas a hacer tú.
aquí donde tenemos que sintetizar nuestra información. A ver, ¿cuál fue la pregunta? A ver, dímela. Linaje de jaguares. ¿Y usaste qué tipo de pregunta? ¿Abierta, cerrada o de opción múltiple? Opción múltiple. Muy bien. ¿Y tu respuesta fue? Los señores olmecas eran recordados tras su muerte. Ninguna cabeza olmeca es igual a la otra. O la civilización mesoamericana pasaba por varias etapas. Entonces, en este caso, la civilización mesoamericana, como bien lo dijiste, pasó por varias etapas. Y pues ellos usaban el linaje de los jaguares. Mira, en esta ilustración de nuestro libro se ve que ellos lo tomaban para su vestimenta. ¿Has escuchado que por eso se llamaban guerrero jaguar? Entonces, muy bien. Entonces nuestra respuesta sería como signo emblemático. Muy bien. A ver, ahora vamos a seguir leyendo para sacar del texto una pregunta. Esa la vas a hacer también tú, ¿eh? A ver, la montaña de agua. Vamos a leer juntos. Hay dos cosas que es muy importante recordar cuando se habla de los olmecas en Mesoamérica. Primero, que la cultura olmeca no se limitó a la costa del Golfo de México, pues hay importantes vestigios olmeca en otras regiones como los actuales estados de Guerrero y Morelos. Segundo, que los olmecas crearon algunos símbolos y algunas prácticas que todas las culturas mesoamericanas posteriores seguirían utilizando. Por ambas razones es correcto hablar de la cultura olmeca como cultura madre de Mesoamérica. A ver, de lo que leíste, ¿qué pregunta tú sacarías de aquí? Que primero, no. Si quieres lo volvemos a leer otra vez. Sí, a ver, la montaña de agua. Hay dos cosas muy importantes que recordar cuando se habla de los olmecas en Mesoamérica. Primero, que la cultura olmeca no se limitó a la costa del Golfo de México, pues hay importantes vestigios de los olmecas en otras regiones, como los actuales estados de Guerrero y Morelos. Segundo, que los olmecas crearon algunos símbolos y algunas prácticas que todas las culturas mesoamericanas posteriores seguirían utilizando. Por ambas razones es correcto hablar de la cultura olmeca como cultura madre de Mesoamérica. Entonces, primero sabemos que ellos pusieron la moda, se podría decir, ¿verdad? Que los demás les copiaron. Entonces, la cultura madre es la cultura olmeca. Entonces vamos a poner, ¿cuál es la cultura madre? La olmeca.
Y vamos a poner qué es la cultura olmeca. Esta es una pregunta abierta. A ver, siguiente pregunta que vamos a sacar de aquí. ¿En qué estados hay vestigios de la cultura olmeca? Inciso A, Guerrero y Morelos. Inciso B, Jalisco y Monterrey. Inciso C, Chiapas y Estado de México. México con acento en la E. En la E. Muy bien. Entonces, conforme a nuestra lectura, ¿en qué estados también se habían encontrado ellos? Guerrero y Morelos. Ajá, entonces nuestra respuesta correcta ahí sería el inciso A. Ajá, donde dice Guerrero y Morelos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a contestar nuestra evaluación de nuestro libro de español. Ya, a ver, muy bien. Ahora, y me hacemos y me dices tus respuestas. ¿Qué dice? Autoevaluación. Autoevaluación. Es el momento de revisar lo que has aprendido. Leer el enunciado y marca con una palomita la opción con la que te identificas. Elaborar guías de estudio. Necesito ayuda para hacerlo. Reconozco diferentes tipos de preguntas. Lo hago muy bien. Construyo preguntas abiertas y cerradas sobre diferentes textos, temas y actividades. Lo hago a veces si puedo mejorar. Identifico las formas de cuestionario. Necesito ayuda para hacerlo. Leen las afirmaciones y marca con una palomita en lo que he logrado. Llego de acuerdo con mis compañeros del equipo. Lo hago siempre. Soy responsable de mi trabajo. Lo hago siempre. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos falta? En lo que necesitamos apoyo. En elaborar guías de estudio. Por eso iremos poco a poco realizándolo. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué te propones mejorar?
los exámenes. Muy bien, entonces en elaborar guías de estudio, ¿verdad? Porque así les vamos a dar un repaso y no vamos a llegar en blanco a nuestros exámenes. Muy bien, David, muy bien. Ahora vas a construir un párrafo de todo lo que nosotros ya vimos, para qué son, para qué nos sirven y en qué las usas. Ahora sí, ¿en qué usaríamos nuestra guía de estudio? ¿Qué te deja de enseñanza esto? Y si lo aplicarías en futuras ocasiones. Y lo escribes en tu cuaderno. Ya, a ver, compártenoslo. La guía de estudio nos sirve para repasar y para pues, no dejar en blanco el examen. Sí, ¿verdad? Y así tengamos buenas notas y nuestras mamás no nos regañen. ¿O qué te dice tu mamá cuando te va mal en un examen? Que te dice, ay David, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te mando a la escuela, verdad? Pero ahora digo, no mamá, aprendí a hacer guías de estudio y voy a salir muy bien en todos mis exámenes. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora te voy a calificar tu guía de estudio. En la parte de la evaluación lo que voy a utilizar yo es la participación en clase, el trabajo en clase, en este caso es el cuaderno del alumno, que como evidencia quedaría nuestra guía de estudio que elaboró David, ¿verdad? Ok, muy bien. Y por último, su opinión. Vamos a corregir también algo de ortografía, ¿eh? Pero muy bien, David. ¿Cuáles? Muy bien. Muy bien, respetas los signos de puntuación. Muy bien, David. Muy bien, David. Bueno, pues ahora no nos vamos a olvidar de que también podemos utilizar otras herramientas para nuestra elaboración de la guía de estudio. ¿Te acuerdas que dijimos de los cuadros sinópticos? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo, ¿va? A ver, el cuadro sinóptico, ¿por qué se compone? Por nuestras llavecitas, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a sintetizar nuestra información. Por ejemplo, aquí sería de la civilización olmeca, ¿qué aprendimos? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Cómo se transportaban? Y que ellos creían en el linaje de los jaguares. Entonces ahorita le vas a poner civilización mesoamericana, este es el título. Y es muy importante que nosotros expliquemos los cuadros sinópticos, los esquemas, el resumen, que el resumen lo tuvimos que hacer antes para sintetizar nuestra información con las preguntas, ¿verdad? Muy bien.
También pues ya hicimos la elaboración de nuestro cuestionario y ahorita vamos a hacer nuestro mapa mental y nuestro cuadro sinóptico. Entonces aquí le pondremos a qué se dedicaban las mujeres. Muy bien, ¿y aquí qué estamos haciendo? Repasando, ¿verdad? Por eso es muy importante checar nuestros apuntes y tomar notas sobre todo en todas nuestras clases, ¿verdad? Y si no, aquí tenemos nuestro libro. Acuérdate, checar información de distintas fuentes. Aquí está. Primero, las tareas fundamentales de la mujer consistían en tejer o hilar, así se le llamaba también en ese entonces. Tejer o coser. Ándale, muy bien. Crianza de los animales. Y cuidado de los niños. ¿Y crees que hasta ahorita haya cambiado el rol de la mujer? Sí. ¿Sí? A ver a qué se dedica ahora o qué podemos ver que se extiende más el panorama. Ya trabajan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el medio de transporte, aquí medios de transporte. Balsas, canoas. Balsas es con B, de blusa. Coma, canoas. Y a pie. Muy bien, David. Muy, muy bien. Aquí ya tenemos elaborado nuestro cuadro sinóptico. Ahora vamos rapidísimo a nuestro mapa mental o mapa conceptual. ¿Qué se te antoja usar? ¿Un mapa mental o un mapa conceptual? ¿Los dos? Ah, muy bien. Iniciamos con el mental. Acuérdate que un mapa mental surge acostado, muy bien, para que nos quepa mayor información. Y un mapa mental debe de llevar más dibujos y menos palabras. Porque esto nos sirve de manera para recordarlo de manera visual, ¿verdad? Y son los aspectos más importantes. Entonces, aquí tenemos lo que quieras utilizar para que elaboremos nuestro mapa mental. Y ya nos podemos auxiliar de dibujos, de colores. Tiene que ser colorido, para que se lo grabe tu cerebro. El tema, que es la civilización mesoamericana, en el centro.
Y recuerda que el mapa mental se lee como las manecillas del reloj, o sea, así. Iniciamos para este lado derecho. Entonces, ellos creían en nuestro animal de protección, era el jaguar. Aquí hay lápiz, hay letras. Lo que tú quieras dar. Aquí está todo el libro, agarra lo que tú creas conveniente para nuestro mapa mental. Todo lo que te sea más importante tiene que ir aquí. Lo tienes que expresar en nuestro mapa. Tú ojeale, David, ¿eh? Tú. Acuérdate de los dibujos, ¿eh? De las imágenes. Algo con que los relaciones, ¿eh? No es necesario que se parezcan. Por ejemplo, para un códice, ¿qué pondría esto? Yo pondría una tablita así. Le pondremos un puntito. Algo con que lo puedas relacionar y luego digas, ah, es esto.
bien, David. Muy, muy bien. Bueno, y pues estos son los productos elaborados por el alumno David. Primero, nuestras preguntas de la clase, nuestro trabajo en clase. Muy bien. Segundo, nuestra guía de estudio. Tercero, recordemos que las guías de estudio no solo se limitan a preguntas, sino cuadros conceptuales. Aquí está su cuadro conceptual. Y un mapa, ¿verdad? Muy bien, David. Es así como finalizamos nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias, David. Hiciste un muy buen trabajo. Despídete, David.